Jóvenes, ahora vamos a trabajar el tema de estimación de medias. Intervalo de confianza para muestras, en particular para muestras grandes. Pero primero debemos recordar algunas cosas de la distribución normal, como el uso de la tabla, por ejemplo. Entonces, recordamos, se quedó. Ya, vamos a apagarla, ¿ok? Entonces, la distribución normal tiene esta forma. En estimación de medias, por ejemplo, si queremos estimar el peso promedio de los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, y supongamos que conocemos la desviación estándar, más no la media, ¿de acuerdo? La media de esa población. Vamos a suponer que esa desviación estándar es 2.8 kilogramos. Ve anotando los datos, Jordan, por favor. Esa desviación estándar de la población de los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en kilogramos, estarían dados los pesos. La desviación estándar es igual a 2.8 kilogramos. Ya. Aquí se trabaja con niveles de confianza. Los más conocidos son el nivel de confianza del 95%. También el 90% y el 99% que le seguiría, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a recordar. Entonces, yo tengo un nivel de confianza, digamos acá, o un área, si lo vemos como área. Acá tendría 0.95, ¿de acuerdo? Todo lo que está sombreado de azul. 0.95. Entonces, esto me da, digamos, esta representación del 95%, en notación sería 1 menos alfa por 100%, ¿de acuerdo? 1 menos alfa por 100%. Obviamente que si esto es 95%, me quedaría un alfa del 5% o de 0.05. O sea, si 1 menos alfa es 0.95, alfa sería 0.05, ¿cierto? Entonces, en porcentaje 5%. Al estar así, digamos, sombreado, acá tendría un punto, y aquí otro que es simétrico. Entonces, si dividimos el alfa entre 2, o sea, 0.05 entre 2, sería 0.025, ¿no? 0.025, que no es otra cosa que 2.5%, la mitad del 5%. O sea, dividido acá, 2.5% para acá y 2.5% para este lado, y lo cual me suma entonces el 5% restante, ¿no? Voy a hacerlo un poco más grande. Entonces, sería así. Aquí, bueno, el 0.95 que dije, y entonces esto sería así, 0.025. Y en la colita, ¿no? Y en esta otra cola, entonces, ya escribiendo en forma de decimal, sería así, 0.025. Entonces, con lo cual ya 0.025 más 0.95 más 0.025 nos da 1, porque el área bajo la curva es 1. Si el área bajo la curva es 1, la mitad, entonces es 0.5, ¿cierto? Todo es 0.5. Aquí, digamos, el objetivo es conocer este punto, el que
que es el punto Z alfa medios, porque el alfa se divide entre 2, o lo que es lo mismo, para el 95% sería Z sub 0.025, ¿no? Ese sería el alfa medios. Y si este Z alfa medios, de manera simétrica, aquí sería menos Z alfa medios, o menos Z sub 0.025, con signo negativo, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a encontrar este valor? Si esta colita mide 0.025 y toda esta parte mide 0.5, ¿cuánto mide entonces esta zona, este lado? ¿Cuánto mide Jordan? Cero punto 475. 475, ¿de acuerdo? Sería entonces esa parte. Entonces, y así, si sabemos esta probabilidad, entonces podemos ir a la tabla normal y buscar este punto. O sea, vamos a hacer el proceso contrario. Cuando nos daban el Z, obviamente, ¿no? Un Z, por ejemplo, 1.62, buscábamos acá 1.6 y luego el segundo decimal acá y sería esta la probabilidad. Pero ahora tenemos la probabilidad que es 0.475. Entonces, ¿cuánto vale Z alfa medios o Z sub 0.025? Entonces, buscamos dentro de la tabla 0.475. Entonces, vamos. Acá tengo, por ejemplo, 0.4732, 0.4738, 0.4744 y acá exactamente tengo 0.475. Entonces, el Z que buscamos es 1.96, o sea, 1.96, que lo tengo aquí, ¿no? Y por lo tanto, el simétrico sería menos 1.96. Estos puntos llamados también puntos críticos. Entonces, tenemos menos 1.96 para menos Z alfa medios. Acá tenemos 0, que estamos en la escala Z, y a la vez Z alfa medio sería 1.96. En resumen, para un nivel de confianza de 95%, tendríamos un Z alfa medio de 1.96. Este alfa que ustedes ven acá, 0.05, 1 menos alfa sería 0.95, ¿de acuerdo? O 1 menos alfa por 100% sería el nivel de confianza en porcentaje. Pero 1 menos alfa es 0.95, el alfa así en decimal sería 0.05, también se le conoce como nivel de significancia. A veces nos van a dar el nivel de confianza o la significancia, ¿de acuerdo? El nivel de significancia. Entonces, si me dan un nivel de significancia de 0.01, ¿cuál será el nivel de confianza? ¿No? ¿Cuál sería el nivel de confianza? Si me dan un nivel de significancia de 0.01. Sería 0.99, ¿no? En decimales. Sería el 99%, ¿cierto? A eso me refiero. Entonces, de esa forma nosotros nos interesa este Z alfa medios. Obviamente, si esto cambia al 99%, va a cambiar, pues, 0.99. Miren, observen, ¿eh? 0.99. ¿Qué me queda? 0.1. Y 0.1 lo dividiría entre 2, que quedaría 0.05. ¿Y cuánto quedaría acá? ¿Cuánto quedaría, Jordan? 0.05, 0.5 menos 0.05. Punto 40. 0.45. Claro, y ese 0.45 se buscaría acá y luego se ubicaría, ¿de acuerdo? Solamente para, entre este valor, acá tengo 0.45, 0.5 y 0.44485, el que esté más cercano.
sea, porque profesora, es de manera inversa a lo del ciclo pasado, ¿no? exactamente, de manera inversa. Eh, ¿De acuerdo? Entonces este valor sería para el 99% de confianza 1.65. ¿De acuerdo? Entonces, anótenlo, ¿eh? Para el 99%, el Z alfa medio sería 1.65. El más cercano, porque entre .4485 y .4505, ¿cuál es el más cercano? A .45 sería este valor, ¿de acuerdo? Entonces corresponde el Z 1.65. Y Z alfa medios, ¿ah? El Z alfa medios. O el Z 0.05. ¿Por qué? Porque el 1% se divide entre 2, ¿no? Ya, bueno. Entonces ahora, sabiendo de dónde sale este Z alfa medios, así de manera general, vamos ahora al archivo y también a un Excel que tengo aquí. Ya. Vamos por el Excel primero, después regreso con el PDF. Estadística inferencial. Intervalo de confianza para la media de la población. Tenemos una población con una media mu. Tenemos una muestra extraída de esta población con una media X raya. Vamos a suponer que esta es la población de los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿De acuerdo? Y que vamos a investigar el peso promedio, o vamos a estimar el peso promedio de los alumnos de la Universidad Mayor de San Marcos. Esa sería, la variable aleatoria sería peso de los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en kilogramos. Luego lo voy a escribir, ¿de acuerdo? Primero es entender. Entonces, y vamos a tomar una muestra, podría ser una muestra con el método de muestreo estratificado, cogiendo alumnos de diversas facultades y formar la muestra, ¿no? Y vamos a suponer que esa muestra consta, tú ve anotando los datos, Jordan, es de tamaño n minúscula, igual a 120 alumnos, ¿de acuerdo? N igual a n minúscula, 120 alumnos. Ya. Y a la vez, si podemos encuestar a cada uno de estos alumnos o preguntarle su peso, vamos a suponer que nos dicen que el peso promedio, finalmente, ¿no? Una vez que tenemos todos los datos, todos los pesos de la muestra, entonces que ese peso no es otro que 62.4. Estamos asumiendo que ya tenemos la muestra y tenemos que 62.4 kilogramos. Ya está. Y también dijimos que la desviación estándar, por un estudio anterior, digámoslo así, la desviación estándar de la población es 2.8 kilogramos. Desviación estándar de la población. Bueno, y obviamente, aunque ya empecé a escribir, lo voy a tener que escribir de todas maneras acá. Ya, alumnos de la UNMSM. Y la variable aleatoria entonces sería, voy a sacar una fila, la variable aleatoria, peso de los alumnos de San Marcos, ¿de acuerdo? Variable aleatoria, peso de los alumnos de la NMSM. ¿En qué unidades? En kilogramos. Ya está.
Ya, entonces lo hago un poco más grande para que lo vean y veamos. Ya está en 16 ya. Ah, la imagen, ¿no? Que está ahí que quiere sumirla, ¿no? Bueno, dejemos ahí de momento, porque lo voy a retomar, ¿de acuerdo? El asunto es el siguiente. Si deseamos estimar la media de la población, sabiendo ya la media de la muestra, ¿qué tanto se acercará la media de la muestra a la media de la población? O sea, no es que la vamos a saber exactamente, sino de alguna forma se debe estimar, ¿no? O sea, teniendo en cuenta la media de la muestra que tanto se acerca a la media de la población. O en otras palabras, ¿en qué rango estaría variando la media de la población? Para nuestro ejemplo sería en qué rango estaría variando el peso promedio de los alumnos de San Marcos. Bueno, hemos dicho niveles de confianza, 95%, más conocido. Y luego, bueno, 99%, 90%. Entonces es aquí donde yo voy a colocar la imagen que hemos elaborado aquí en el plane, ¿de acuerdo? Entonces, para que quede ahí, ya está. Entonces yo pego y a la vez lo hago un poquito más pequeño. Ya está. Y tengo eso. Entonces, para el 95% de confianza, tengo un alfa del 5%, que es el nivel de significancia, y tengo un zeta alfa medio de 1.96. Y así puedo elaborar para el 99% y para el 90%, ¿no? Decía que hay un error, ¿no? Va a haber un error porque no es que este valor no va a salir igual a la media de la población. Eso no lo vamos a conocer exactamente. Hay un error de estimación. Quiere decir que en valor absoluto, X raya menos mu será menor que un error, que E, que es el error de estimación. Y a la vez, este está en función del zeta alfa medios, que es este punto de acá, por la desviación estándar de la población sobre raíz de n. N es el tamaño de la muestra. Ahora, si bien es cierto el error, o sea, este término es el error estándar de la media. Ahora, estamos, ahora sí, con muestras grandes. Para muestras grandes, ¿cuándo decimos que una muestra es grande? Cuando n mayor o igual que 30, ¿de acuerdo? N mayor o igual que 30, o sea, el tamaño de la muestra. N mayor o igual que 30. Entonces, y muestra pequeña, obviamente, cuando n menor que 30. Para muestras grandes se utiliza la distribución normal. Muestra grande, nada más vamos a poner así. Y para muestras pequeñas, o sea, calcular este error, solamente hay que cambiar por la t acá. Y usaríamos la distribución t de student para muestras pequeñas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el intervalo de confianza realmente de la media? Vamos a recordar, vamos a desarrollar este valor absoluto. Entonces, ayudándome un poquito ¿te acuerdas, Jordan? Cuando desarrollabas digamos que tengo así, valores absolutos, menor que b. Bueno, ahí nada más le voy a poner menor
Ya. Es porque estoy aquí en el Excel que no puedo, y no quería también mostrarles un software que ya obviamente puedo hacer directamente la simbología. Bueno, pero como me gusta hacer el paso a paso, así que no hay problema. Ya. Valor absoluto de A menor que B. ¿Cómo es eso, Jordan? ¿Te acuerdas? Entonces tendría menos Creo que B, era menos B, del ¿cierto? menor, cuando cambia de signo, siendo menor y siendo positivo. Menos B, ahora lo hago menos B, menor que A, ¿de acuerdo? Y Acuérdense, menor que B. menor que B, exactamente, menor que B. Ahora me han enseñado un truco para que no se me desconfigure cuando empiezo con un signo. Ya, menos B, menor que A, menor que B, ¿de acuerdo? Ese sería, digamos, el intervalo, de esa forma se desarrollaría. Pero ahora, lo que vamos a desarrollar es este intervalo. Entonces, aplicando esa propiedad, ¿no? Acá de valor absoluto. Estoy acordando también de mis matemáticas. Entonces sería, B sería E, ¿de acuerdo? Y A sería X raya menos mu. Entonces, yo tendría acá E menos E, ¿cierto? Menos E, ¿ya? Menor que, voy a copiar lo que tengo ahí, esto de acá, disculpen, a ver si me deja copiar todo esto de acá, ya. Bueno, lo voy a copiar ahí, ya está, ya. Luego lo hago más grande, menor que E, ¿de acuerdo? Menor que E. Y ahora lo hago grande. A ver, me dejen hacerlo. Ya. Entonces, primero, ya, muy bien. Un poquito más grande. Ya. Entonces tendría así, menos E, menor que X raya, menos mu, menor que E. Pero lo que queremos es la variación de mu. Por lo tanto, debo restar, o sea, mu debe quedar sola aquí, y además con signo positivo. Entonces sería X, restar X raya o la media a cada parte, ¿de acuerdo? Entonces, yo tendría acá, voy a ponerlo, a ver, déjenme ubicarlo primero. Ya, antes voy a poner el menos. Su compañero me ha enseñado que es así, ¿ve? Para que no se, para que los signos se preserven y no se desconfigure o no se salga una tecla un poco rara. Ya, menos X raya, menos E, ¿cierto? Menos E. Bueno, lo voy a poner acá. Menos E. Cuando esté separado se entiende que es menos E. Menor que, bueno, todo esto lo voy a copiar, pero obviamente voy a eliminar el X raya porque ya lo estoy allá. Entonces esto lo copio, menor que mu. Ya, y esto también se va. Y aquí quedaría, entonces, menor que, vamos a, esto lo borro, ¿cierto? Ya, sería entonces, acá estoy restando y me faltaría sumar X rayas, ¿cierto? Ya. Entonces acá, ya, ya, más entonces sería, ¿no? Ya, a eso iba. Ya, a ver, vamos a ver. Ah, el más sí me deja, miren. El más sí me deja, ya está. Ahora sí, entonces sería así, menos X raya, menos E, el menos está ahí,
menor que mu, menor que x raya, acá sería con menos porque estoy restando, ¿cierto? ¿Cierto? Sería con menos ahí. Entonces vamos a colocarle el menos y ya sería, ¿y ahora qué viene? Viene entonces el asunto del, es que ya tenía el signo. Ya, el asunto del multiplicar por menos, aquí el menos también se estaría preservando ahí, ¿de acuerdo? El menos de mu, ¿ya? Quedaría así, ¿no? Ahora, lo que tenemos que ver es que este menos no aparezca, por lo tanto multiplicamos por menos a todo, por menos 1. Y esto sería mayor, y aquí quedaría x raya menos c. Y esto quedaría positivo, esto sería mayor, y quedaría x raya más c. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, copiaré lo mismo y cambiaré los signos, ¿no? Este signo ya no va, entonces sería solamente, ¿por qué? Porque esto pasa aquí. Ya quedaría entonces, eso se queda así, quedaría x raya menos c, esto viene de acá, ahora este menor se hace ya, pasa para este lado, este menos ya no va, y este menor que, esto se hace positivo, entonces acá habría que borrar ese menos, y por lo tanto ya estaría la desigualdad, ¿no? Ya está. ¿Estamos, Jordan? X raya menos C menor que mu, menor que X raya más C. ¿Correcto, Jordan? Sí, profesora. Ok, perfecto. Entonces, realmente este es el intervalo ya. El error de, digamos, el intervalo de confianza, o sea, la media de la población está variando entre X raya menos C, menor que mu, menor que X raya más C. ¿Y quién es C? Es Z alfa medio para muestra grande, ¿no? Por el error estándar de la media que es sigma sobre raíz de n. Pero ¿qué sucede? Que a veces nosotros no conocemos esta desviación estándar de la población, pero si tenemos la desviación estándar de la muestra, entonces lo reemplazamos. Pero ¿qué pasa? Que si tampoco tenemos la desviación estándar de la muestra, pero tenemos el mínimo y el máximo, entonces podemos sacar el rango, ¿no? El rango dividido entre 4 podría ser una aproximación, pero según Anderson, en el término de Anderson, dice una aproximación burda de la desviación estándar, en este caso de la media, pero es que si no hay otra forma, ¿no?, de estimarla, sería así. Entonces, si tenemos la desviación estándar de la población, la reemplazamos. Obviamente el tamaño de la muestra lo tenemos que tener. Si no tenemos la desviación estándar de la población, reemplazamos por la desviación estándar de la muestra. Si no es de la muestra actual, digamos, o por alguna muestra, una desviación estándar de alguna muestra anterior, ¿no? Pero tenemos que reemplazar. Y ya en el último caso ya tendríamos que colocar el rango dividido entre 4. Pero que no se debería hacer así, pero de alguna manera hay que salvar la situación. Eso sería ya el último caso. Entonces, ahora lo ubicamos, entonces el intervalo de confianza sería, ¿de acuerdo?, de mu para muestras grandes. Entonces, X raya menos el error Z alfa medio por sigma sobre raíz de n menor que mu, menor que X raya más Z alfa medio, va a ser error, ¿no? Z alfa medios por sigma sobre raíz de n. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces X raya, bueno, entonces hay que sumar X raya más Z alfa medios por sigma sobre raíz de n, que es esta parte de acá, y restando sería esta parte de acá. Entonces, ese sería el intervalo de confianza para la media poblacional muestra grande.
para muestras grandes. Volvamos a nuestro ejemplito. Entonces, teníamos lo siguiente. Y hallemos también el intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Tenemos la población. ¿Por qué no se me activó aquí? Qué raro, ¿no? A ver, ahí está. Era renglón. Ya, y aquí también. Ya. Y nuestro peso era, se está dando cuenta de Jordan, que ahora, si ya digamos que tenemos la muestra de 120 alumnos, tenemos la media de 62.4, la desviación estándar de la población, digamos que es 2.8 kilogramos, 2.8 kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces, si consideramos, bueno, sería así, hallar un intervalo de confianza para la media de los pesos de los alumnos de la UNMSM, con un nivel de confianza de 95%. 95%. ¿Verdad? Entonces, este sería nuestro problema. Y ahora le damos solución, ¿no? Solución. Pero ¿qué es lo que voy a realmente a calcular? Es el error. Entonces, eso es lo que vamos a calcular, Jordan. El error. Calculando el error, voy a copiar aquí la formulita esta del error, ¿de acuerdo? Entonces voy a copiar la formulita del error. Y tengo lo siguiente, ¿no? Ya, más chiquito. Ya, esto es igual, Jordan. Bueno, no le voy a poner el igual, simplemente el Z alfa medio, para el 95% de confianza, hemos hallado este Z alfa medio, ¿cuánto es? Es 1.96, ¿cierto? Ya lo tenemos acá. Sería entonces 1.96, ve calculando por favor, Jordan, por sigma. Pero sigma es, hemos dado como dato, la desviación estándar de la población, 2.8 kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces sería 1.96 por 2.8, todo eso dividido entre la raíz de n. ¿Cuánto sería, Jordan? Ya, bueno, yo lo voy a poner así, ¿ya? No lo voy a calcular aquí, pero sí, solamente para que quede expresado. Da igual, ¿no? Colocar los dos y dividirlo entre la raíz de n. Entre la raíz de, en este caso, n vale ¿cuánto? N vale 120, hemos dicho. 120, vale. Ya. Ya. ¿Cuánto sería esto, Jordan, por favor? Se ve lo que está ahorita. Sí, ¿La raíz no, son cuántos decimales? No importa eso mucho. raíz de 120, no sé, ponle 3 decimales, pues. Ya, voy a poner 3 3. o 12 decimales, lo importante es que te dé el número. Ya, podría 0.50. ¿Qué 501, más? 0.501. Disculpa, 0. 0.501. Ya, en 0.5 lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Ya. Ya, con 2 decimales todo, ya está. Con 2 decimales, todo. Entonces, ¿qué nos está quedando entonces ahora? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me llevé de encuentro a toda la familia. Ya, este sería el error, punto 5. Entonces, el intervalo de confianza lo voy a copiar, lo que tenemos acá, ¿no? Esto de acá, tenemos que reemplazar ahí, y tenemos acá, ya tenemos la media, que obviamente si nos dan una muestra, podemos calcularlo, ¿ya? Entonces sería así.
¿Cuánto vale la media? La media dije que era 62.4, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner acá ya. 62.4 menos 0.5, ¿cierto? Menos 0.5. Estoy reemplazando nada más. Menor, voy a poner menor, que mu, voy a copiarlo. Menor que, acá sería la media, que es 62.4, estaría sumando ya. 0.4 más 0.5, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a hacer más grande para que se vea y queda así, ¿no? Ya. Entonces, ahora, ¿cuánto sale en este primer, aquí, Jordan? Que voy a copiar todo, pero ya copiaré eso, no tengo que... Sale ahí 61.9 y en el otro sale 62.9. Ya, acá sería entonces 61.9 y acá sería 62.9, ¿cierto? Sí. 62.9. Y este sería el intervalo de confianza para la media poblacional. Entonces, decimos así, ¿no? Para la conclusión, el peso promedio de los alumnos de San Marcos varía entre 61.9 y 62.9 kilogramos con un nivel de confianza de 95%. ¿Ok? Así culminaría este ejemplo. Ok, muchas gracias. Puede tener la grabación, por favor, Jordan.